Juan Carlos. Bueno, incorporamos a María Verdeal del Movimiento al Socialismo. María, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Para corregirte rápidamente, yo soy vicepresidenta, no soy secretaria, para que no se pongan caramba, los compañeros. discúlpame. Discúlpame, corrijo. Muchísimas gracias, María. Bueno, tengo una nota acá de la encuesta de Datincorp de abril. El 61% de los venezolanos se considera ni chavista ni opositor. O sea, están alineados y como neutros. El 8.5 se considera chavista firme. El 4.42 se considera chavista moderado. El 11.5 es opositor firme y el 33, se considera opositor moderado. Hay una crisis en este momento de los partidos políticos venezolanos, María. Gobierno y oposición. Bueno, salimos ahorita de una campaña electoral y el contacto directo con la gente, con los ciudadanos, te decían que además de estar decepcionados de todo lo que ocurrió, el tema del 28, decían que no creen en la dirigencia política. Y eso fue en reiteradas oportunidades. Creo que eso no es algo que viene con una falla desde hace mucho tiempo, que es la desconexión de la dirigencia política con lo que es los problemas cotidianos. Los ciudadanos no sienten que los procesos electorales o la dirigencia política le resuelva la grave crisis social y económica, por ejemplo, que se ha corrido la arruga durante tantos años en Venezuela y que hoy está exacerbada por la grave situación que atraviesa el país. Y fíjate que la encuesta no diferencia a la oposición, ¿no? Es toda la oposición la que está en una situación precaria de cerca del 20% y el gobierno no llega al 15-16%. ¿Cómo nos coloca esto de cara, uno, a la gobernabilidad que pudiera tener o no el gobierno de Maduro? Dos, a la posibilidad de construir una alternativa, que es lo que debería estar haciendo la oposición. Bueno, fíjate que el tema de la gobernabilidad, nosotros decíamos que la opacidad de lo que fueron los resultados del 28 podía afectar la gobernabilidad de quien se mantiene en el poder, de Nicolás Maduro. Pero además de eso, si le sumamos la grave crisis social y económica que atraviesa el país, hoy dábamos una rueda de prensa y señalábamos, por ejemplo, el aumento de la gasolina. El aumento de la gasolina va a tener una incidencia en todos los rubros, el transporte público como servicio público, lo que es el transporte de alimentos, en términos generales de la afectación, y fue un aumento casi clandestino. Si a eso le sumas que el tema del dólar, que pretende controlarse la economía con el garrote o con el decreto, bueno, todo eso pudiera ser un caldo de cultivo no deseado para lo que tiene que ver la afectación de la gobernabilidad y del progreso de un país que no puede seguir estancado en la confrontación política permanente sin resolución de los graves conflictos que atraviesa el ciudadano. Ahora, María, la falta de gobernabilidad o la pérdida de gobernabilidad en los países democráticos se decanta en procesos electorales. Hoy, el proceso electoral venezolano está cuestionado. Creo que es el término más suave que yo pudiera utilizar. Quiero que me hables un poco eso sobre cómo construir un drenaje para la crisis nacional en el marco de la Constitución. Bueno, es que fíjate que precisamente los procesos electorales pudiesen servir para eso, para drenar lo que es primero el descontento, la posibilidad de cambio, el encuentro. Un organismo tan importante, o yo creo que el más importante del poder público, tiene que ver con la Asamblea Nacional, la cual nuevamente, por múltiples razones, por razones a lo mejor justificadas, todo lo que se le pueda agregar, se perdió. Y se perdió nuevamente y vamos a tener un lapso de 5 años para la posible renovación si las cosas siguen como van. Tenemos un proceso en puertas atropellado
de manera arbitraria, de acuerdo a lo establecido, que es lo que viene ahora, que son las elecciones municipales, y, por supuesto, la condición de la sociedad venezolana ante lo que es la desmovilización y también la incredibilidad, porque o sea, el descontento masivo ante una dirigencia política, sea del gobierno, sea de oposición. Se mantiene, por supuesto, lo que significa una minoría que moviliza su maquinaria por diferentes circunstancias, por presión, por coacción, todo lo que quiera, pero que sí participa. Entonces, vamos a un proceso de lo que pudiéramos denominar sequía electoral. Y el país sigue sin tener un mínimo de entendimiento, de acuerdo, de negociación, y que puede verse directamente afectada a la gobernabilidad del país ante una grave crisis que no se le ve solución, y quienes están en el poder no se le vislumbra ningún tipo de cambio para favorecer sobre todo a los sectores más vulnerables de la sociedad venezolana. El movimiento al socialismo, a través de tu opinión, le solicitó al Consejo Nacional Electoral hacer un lapso, extender el lapso para esta elección, porque es una elección a todas luces, se presenta como un movimiento de jugada política para agarrar nuevamente a la oposición descolocada, con mayores dificultades para unificar esfuerzos y evidentemente para aprovechar la ola abstencionista que vivió el país el 25 de mayo. ¿Ha encontrado respuesta a tu llamado? Bueno, hoy nuevamente lo ratificamos y decimos que el cronograma electoral se debe revisar. Hemos dicho ya argumentos, hemos hablado de lo que es los términos legales establecidos tanto en la normativa electoral como en nuestra Constitución, y que no tiene ningún sentido realizar nuevamente, más allá de lo que es una movida política, como tú lo señalas, por parte de quienes están en el poder, de hacer estas elecciones municipales que, aún cuando pudieran tener mayor convocatoria o mayor participación, porque son más cercanas al ciudadano, al vecino, tenemos más de 120 alcaldías en manos de la oposición que se lograron en las elecciones regionales. Pero, sin embargo, repito, es un cronograma que la semana pasada se señaló, por ejemplo, que comenzaba este proceso electoral, que por lo menos a nosotros nos agarró de sorpresa, no sé, a las demás organizaciones políticas, y al día siguiente tenías que ir al ente electoral a postular los autorizados, valga la redundancia, para postular en este proceso. Es decir, un cronograma atropellado, un cronograma que están corriendo los lapsos, van a empezar a correr también el término de las postulaciones, que no tiene ningún sentido hacerlo de esta manera. Si de verdad se quiere lograr, lo hemos dicho en otras oportunidades también, buscar equilibrio en los poderes públicos, sobre todo la afectación que puede tener algo que el MAS siempre ha tenido como bandera y ha defendido, que es los procesos de descentralización tanto en gobernaciones como en alcaldías, que ha sido tan duramente golpeado en los últimos 20 años. Mira, la pregunta entonces que me viene a la mente es, ¿el MAS va a participar en el proceso electoral en medio de estas dificultades? Bueno, el MAS ya que tiene en el ADN la participación. Nosotros hemos llamado a participar, hemos dicho los errores que se han cometido desde que se dejó de participar. Podemos comenzar desde el 2005 hasta nuestros días, y las consecuencias que ha traído la abstención para el país en términos generales. Y, por supuesto, ya hemos hecho la consulta ante los organismos internos. Ahorita, en este momento, se está dando una reunión del Comité Ejecutivo Nacional y ampliado con secretarios generales y presidentes de todo el país, y se está discutiendo el tema. Nosotros somos proclives a la participación, pero eso no nos va a hacer callar, todo lo contrario. El hecho de participar nos permite denunciar las irregularidades que se cometen, los abusos de poder, todo lo que significa esto que estamos llamando la violación con un cronograma de esta manera, una falta de información por parte del ente rector de lo que son los comicios que están en puerta, así como lo hizo con las elecciones anteriores. Y creo que en la dirección nacional se va a aprobar
como lo hemos sondeado en todas estas reuniones, lo que es la participación en el proceso, aún cuando nos quitaron la tarjeta y todavía no tenemos respuesta si no la van a dejar correr en este proceso. Mira, yo siendo un niño, 13 años, ingresé al movimiento al socialismo. Y en el 1900, si no me olvido, 1976, asistimos a aquel evento en Parque Central del socialismo real al socialismo existente. El MAS era la fuerza política emergente con mayores talentos reunidos. No había otra fuerza que hubiese reunido, por lo menos desde la izquierda, tanto talento. Hoy el MAS, ¿hacia dónde va? ¿Qué le dice la izquierda democrática a la izquierda radical? ¿Qué propuestas alternas tiene el movimiento al socialismo hoy frente a la propuesta que dice Nicolás que es de izquierda, pero que realmente cuando la medimos por el tamiz de lo que significa ser de izquierda radical o de izquierda democrática, yo no le consigo ninguna posibilidad de colocarlos por lo menos en esa categoría política? ¿Hacia dónde va el MAS? Bueno, el MAS es un partido socialdemócrata, por supuesto, está tan desprestigiado lo que es el socialismo en Venezuela, lo pudiéramos hablar también a lo mejor en la región, en términos generales, no significa eso que el MAS se está apartando de sus postulados de inicio. Yo no tengo tanto tiempo, aun cuando tengo unos cuantos años, no estoy en los inicios de este partido político, de esta organización. Es un partido progresista que cree en la justicia social. Por supuesto, el gobierno ha desdibujado tanto lo que es la posibilidad de la izquierda en el poder, ha defraudado tanto lo que es que nosotros decimos que el autoritarismo no tiene sexo, puede ser de izquierda o puede ser de derecha. Y en este caso no tiene nada que ver con lo que es el socialismo democrático. El MAS se fue del gobierno en el 2001. Imagínate tú, en el mejor momento del chavismo, porque precisamente veíamos la degeneración que significaba utilizar supuestamente lo que eran las banderas del socialismo, que todavía no las tenían, por cierto, en ese momento, pero no tenía nada que ver con lo que son principios y valores progresistas o socialdemócratas, sino que ya se venía vislumbrando que pudiera ser un régimen autoritario. Entonces, nosotros en este momento, aún cuesta arriba, sin tener lo que es la tarjeta como instrumento en todas las contiendas electorales, seguimos manteniendo nuestras estructuras a nivel nacional, a nivel municipal en más de 200 municipios, y seguimos apostando al progresismo, a la socialdemocracia, al desarrollo, a la descentralización, a la justicia social, a todos esos principios y valores que en su origen y principio fundaron a nuestra organización. Mira, María, para el retorno, por favor, para que me responda. Tenía razón Teodoro cuando les dijo en aquella última asamblea del partido, los espero en la bajadita. A retorno, María Verdeal. Cuando el MAS apoyó a Hugo Chávez, Teodoro se retiró y dijo en aquella asamblea, los espero en la bajadita. Llegó la bajadita, María Verdeal. Ya retornamos. Estamos conversando con María Verdeal. Ella es vicepresidenta, ¿verdad?, del Movimiento al Socialismo. Le hice una pregunta que Yasmín me dijo, esa pregunta es cruel. No, no es cruel porque yo apoyé a Chávez. Yo metí la pata. Yo considero que a mí la historia me esperó en la bajadita. ¿Qué aprendizaje después de todo esto, mi querida María? Bueno, fíjate que yo creo que no fue la bajadita, fue el farallón, el barranco completo y todavía vamos rodando. En esa convención, por cierto, yo me retiré de la convención cuando se estaba aprobando esa candidatura, que no me gustaba pues, en ese momento. Pero por supuesto que fue muy lamentable los hechos que se dieron, las pitas a fundadores de esta organización por parte de lo que ya veíamos que venía a ser el chavismo, o esa campaña o esos ataques de odio, esos ataques sin razonamiento, sin respetar a la disidencia. Yo creo que lo vivimos por primera vez en esa convención del MAS, cuando el MAS aprobó apoyar la candidatura de Hugo Chávez,
pareciera que fue el despertar de que por ahí iba el camino lamentable para Venezuela. Mira, María, tengo un muy buen amigo, un empresario zuliano, que todos los días después del programa él me da como su responso, ¿no? Me dice con lo que está de acuerdo y con lo que está en desacuerdo. Y esta mañana yo decía en el programa que hay que prepararse para votar porque aquí no hay otra salida. Y él me decía, votar no es la salida. Y yo le respondía, pero bueno, pero el otro sector de la oposición que manda no votar tampoco tiene salida, tampoco propone nada. Entonces, ¿en dónde estamos en este momento, apreciada María? ¿En qué situación está la oposición venezolana que no termina de solidificar una propuesta, por lo menos que genere algún nivel de esperanza a la población? Bueno, fíjate que quienes se mantienen en el poder han hecho todo para desmontar lo que es el ejercicio ciudadano del sufragio, el voto. Quienes somos demócratas no tenemos otra arma. La única arma que tenemos es el voto y ejercerlo aún en las peores condiciones, porque hay quienes califican, catalogan a quienes se mantienen en el poder de todo tipo, que yo no voy a entrar en ningún tipo de calificación ni descripción de lo que ya hemos vivido durante más de 20 años, pero quiere que se comporten como demócratas suizos. Entonces, eso no existe. Lamentablemente, quienes levantamos las banderas de la democracia, vamos a seguir levantando esas banderas y vamos a seguir llamando a la forma pacífica, electoral y democrática, aún a pesar del trato y de las circunstancias y de lo que significa el ejercicio del voto en Venezuela. No hay otra. Quienes llaman a la abstención y quienes ponen fechas y ponen límites y ponen posibles o eventuales circunstancias, hasta ahora han fracasado. Cosa que, por cierto, desde el MAS no apoyamos. Nosotros no apoyamos salidas violentas, no apoyamos invasiones, no apoyamos sanciones que afecten la economía de Venezuela como las puede estar afectando en el pasado y en el presente. Y por lo tanto, creemos firmemente en algo que ha estado también muy desprestigiado, que es el diálogo, la negociación y la participación. Y vamos a seguir apostando a esa ruta a pesar, repito, de las circunstancias, porque con esas circunstancias que nunca han sido favorables para la oposición venezolana, se ganaron más de 120 alcaldías, por ejemplo, en las últimas elecciones regionales. Entonces, esos espacios, esos liderazgos, esas instancias que son directas con el ciudadano, así como se abandonó la Asamblea Nacional, que se perdió por la abstención también o parte de las circunstancias, con razón o sin razón. El tema de la abstención es mucho más profundo que calificar quiénes participamos y quiénes no, quiénes están a favor y quiénes están en contra. Pero, repito, la Asamblea Nacional, que era el foro por excelencia nacional, nuevamente se entregó a una minoría que está en el poder. Ojalá no ocurra lo mismo con las alcaldías. Mira, acá dice alguien que se llama Nelson Sánchez, que es pro Maduro. Él dice, dicen que Chávez promovió el odio, pero pregunto, cuando le dieron el golpe de Estado en el 2002, ¿fue un golpe de Estado con amor? Respondan, por favor. Bueno, pero fíjate que dentro además nosotros no apoyamos ningún golpe de Estado, porque no hay golpes de Estado buenos y golpes de Estado malos. Por ejemplo, quienes apoyan a quienes apoyaron a Chávez, apoyan a Maduro, celebran la insurrección militar que dio Chávez contra un gobierno democrático, por cierto. Entonces, no somos nosotros los que hemos celebrado golpes, buenos o malos. Para nosotros es condenable cualquier golpe, sea de un lado o sea de otro. Los golpes militares o los golpes que se han intentado, las intentonas militares en contra de la democracia, siempre han sido condenadas. El golpe que se le dio a Chávez, o lo que pasó en el 2002, porque hasta se habló de un vacío de poder, institucionalmente hablando, por el Tribunal Supremo, es una de las instancias o de las situaciones, perdón, más raras donde no hubo muertos y quien estaba en el poder regresó. Digno de estudio para lo que significa una intentona de golpe o los hechos que se dieron en ese momento de dudoso, además, quienes dieron el golpe se regresaron, los militares que estaban con Chávez, que fueron quienes
apoyaron las circunstancias, se regresaron y fueron quienes retornaron a Chávez al poder. Entonces, bueno, a lo mejor fue con amor y odio ese golpe, con el retorno del el que amaron y odiaron y lo regresaron. Mira, María, pregunta acá alguien, permíteme que busque la pregunta. La invitada dice que los que llaman a no votar fracasaron. Mi pregunta, ya votamos el 28. ¿Y qué pasó? Bueno, pero es que tengo que recordarle, antes de hacer la aclaratoria qué pasó, yo también voté el 28 y yo también voté por un cambio. Yo tengo más de 20 años luchando hemos ganado, hemos perdido. Creo que se cometieron errores que facilitaron las circunstancias que hoy estamos atravesando. Errores, por no mencionar algunos, presentar las actas en el TCJ, no abandonar el país y quedarse aquí peleando los resultados, por decir y mencionar solamente dos, los que hubiese hecho yo, y no comprometo al partido en esto, me comprometo yo como persona, como dirigente político. Aquí se ha dicho que se ha ganado y se ha perdido. ¿Por qué tenemos la duda y todo lo que sucedió en la opacidad del 28? Porque salimos masivamente a participar y así hemos ganado gobernaciones, así hemos ganado alcaldías. Entonces, la participación nos ha llevado hasta los momentos difíciles de poder estar en esta disyuntiva con lo que significa la discusión de lo sucedido el 28. Ahora, quizás es una discusión compleja porque tiene pecados originales. O sea, yo creo que al 28 de julio no debió haberse llegado en las condiciones en las que se llegó sin un arreglo previo, pero parece que no hubo ninguna posibilidad de llegar a un arreglo previo. No sé qué me dices al respecto. Bueno, pero es que siempre en los procesos de elecciones, en todos los que se habían dado antes del 28, había un contacto directo entre el gobierno y la oposición. Para el 28 se alertó sobre esa situación, y digo se alertó porque nosotros estábamos en un movimiento que se llamaba El Mundo Nos Une, porque no estábamos dentro de la plataforma, y había personalidades como Eduardo Fernández, estaba Irán Gaviria, Felipe Mujica, estaba José María Casal, por nombrar algunos, se me escapan muchos de los que estaban, y se habló de los posibles escenarios, y se habló de la falta de entendimiento previo al proceso. No hubo ningún acercamiento, no hubo ningún contacto, y bueno, lo que sucedió posteriormente, lamentablemente ya lo sabemos y lo conocemos y lo vivimos los venezolanos. Acá dice Humberto Garcés, ir a votar es votar por Maduro. Eso está listo, 5 millones del gobierno y los centros de votación vacíos. ¿Qué responde ante esto? Bueno, eso no es lo que yo he visto cuando la oposición y el sentimiento de cambio, que además está muy vivo dentro de los venezolanos, se monta en los procesos electorales. ¿Qué significa se monta? Se monta el padrón electoral, se va a participar, se está en los centros de votación. Esos no son los resultados que hemos obtenido. Con esos resultados no se han ganado gobernaciones, no se han ganado alcaldías, no estuviera en disputa el 28 de julio. Entonces, no decir que las cosas son de una manera y que yo no voy a hacer nada, quienes hablan así, quienes se expresan así, yo los respeto, esperando que me respeten a mí, cosa que no se hace a través de las redes sociales, a quienes, porque lo que se dice y lo que se difama a quienes estamos en la ruta participacionista no es lo que se lleva. Pero yo le digo al oyente o al escucha, le digo, ¿qué hace él? ¿Por qué paga la luz? ¿Por qué echa gasolina? ¿Por qué va a trabajar? Porque que todo es adverso a nosotros. Yo doy clase en la Universidad Central de Venezuela por 66 bolívares quincenal. ¿Y qué hago? ¿Dejo de dar clase hasta que cambie el gobierno? ¿Abandono la Universidad Central? Eso es parte de lo que nos ha tocado vivir y de lo que nos ha tocado transitar. Yo por lo menos voy a seguir transitándolo y voy a seguir levantando mi voz de protesta, porque el voto es parte de eso, es una voz de protesta y un ejercicio ciudadano. Mira, voy a hacerte una pregunta y luego voy a dejarte un espacio para una reflexión. Por cierto, no vayas a decir dónde das clases, porque aquí hay muchos de la audiencia que tienen ganas de inscribirse en la central. Por lo menos así lo han dejado saber.
El señor Jesús Hernández nos dice, y en las guarimbas fue puro amor con rosas y confites, y a los que quemaron vivos los rociaron con perfume Paris Hilton. Háblame un poco, ¿cuál ha sido la posición del MAS o la tuya frente a esta cantidad de escenarios que hemos tenido en Venezuela que han sido, si me permites que lo diga con una frase, una metida de pata mutua, ¿no? Una pluralización de las metidas de pata del gobierno y de la oposición? Bueno, mira, en el caso del MAS, voy a decir, nosotros jamás hemos apoyado las guarimbas, jamás apoyamos gobiernos interinos de Nardia, jamás apoyamos sanciones. O sea que ese comentario hacia mi persona o hacia el MAS siempre lo he condenado. Yo soy defensora de derechos humanos y defiendo los derechos humanos sin tinte político, sea de quien sea. La violación de los derechos humanos la llevo y levanto su bandera en cualquier circunstancia. Lo que se realizó como posibles, entre comillas, la salida 1, 2, 3, no sé, 4, hasta la de los plátanos, todo eso lo hemos condenado. Entonces, pero también condeno que la manifestación pacífica sea reprimida de manera exponencial, con el abuso de los organismos de seguridad, con el uso desproporcionado de la fuerza, como también ha ocurrido por parte de quienes controlan el monopolio de las armas y que son quienes están en el poder. María, un mensaje. Te voy a dejar unos segundos para que le dejes tú un mensaje, como aquel bolero que le gustaba mucho a mi viejo amigo Juvencio Pulgar. Lo cantaba Carmendelia de Piní, de mujer a mujer. ¿Qué le dices tú a la gente que te está escuchando, mujeres y hombres? ¿Qué les recomendarías tú a los venezolanos? ¿Qué hacer? Bueno, nadie dijo que iba a ser fácil lograr restablecer los caminos democráticos en el país. Yo creo que los demócratas que vivimos, que conocemos, que sentimos a este país, somos mayoría. Y por lo tanto tenemos que seguir en la lucha y defensa de la democracia. Y no hay otra, sino una lucha pacífica. Cuando vengan las coyunturas electorales, electoral y sobre todo democrática. Hay que levantar las banderas de la democracia con más democracia, exigiendo más democracia en cualquier rincón y en cualquier situación que nos desempeñemos en este hermoso país que se llama Venezuela. Presidenta nacional del Movimiento al Socialismo. María, muchísimas gracias. Saludos a Felipe Mujica y a los viejos amigos y compañeros del Movimiento al Socialismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un placer, como siempre, conversar contigo.